Todo para la gloria de Dios. Ahora, al conocer quién es el hombre, hay una mala noticia. Una muy mala noticia, porque para entender una buena noticia es porque tiene que haber un problema, ¿no? Antes tiene que haber una mala noticia. ¿De qué nos salva Dios? Porque el Evangelio nos dice de que necesitamos salvación. ¿Salvación de qué? ¿Salvos de qué cosa? Y por eso muchas personas al predicar el Evangelio empiezan con el amor de Dios, con la gracia, con lo que Dios hizo por nosotros. Y la persona no tiene ni idea el por qué Dios hizo eso. Porque no conoce cuál es su condición, cuál es el problema del ser humano. Y como vimos en el episodio pasado, no somos unas víctimas. No somos el que recibe el mal. Nosotros somos el villano de la película. Somos cómplices con Satanás en toda esta rebelión en contra de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, ¿por dónde comenzamos? Dios te ama. No. Mira cómo Pablo empieza su exposición del Evangelio en Romanos 1:18. Pablo no comienza hablando del amor de Dios. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. ¡Wow! Así empieza el mensaje del Evangelio, con una muy mala noticia, que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda injusticia, contra toda maldad de quienes retienen y ocultan la verdad porque no les importa y no quieren que se revele lo que ellos son. Y si todos somos pecadores, esta ira de Dios que se revela desde el cielo, ¿para quiénes? Para todos nosotros. Todos merecemos esta ira de Dios. Ahora, este es el punto más fácil de entender a nivel intelectual, créanme. Es súper fácil de comprenderlo, pero es muy difícil aceptarlo, porque es demasiado confrontador, es muy incómodo y por eso muchas personas lo rechazan. No porque la Biblia no lo diga, no porque sea complicado, sino simplemente porque no quieren aceptarlo. Así que hoy, más que yo explicarlo, le voy a citar las escrituras para que vean que es un tema bíblico, que no hace falta ni siquiera que yo lo explique, sino que la misma Biblia lo hace. Hay muchísimos casos de diversos sujetos que han secuestrado niñas pequeñas, violadores, pedófilos. Han tomado a estas niñas durante semanas, incluso meses, y han hecho con ellas desastre. Y las han conseguido descuartizadas, enterradas metros bajo tierra. ¿Qué sientes tú cuando ves este tipo de noticias? O Sonido de Libertad, que habla sobre la venta de niños para abuso sexual. Es algo horrible, terrible lo que está sucediendo hoy en día. La pedofilia quiere ser vista como algo normal. ¿Qué sientes tú cuando escuchas esta noticia? Deberías sentir indignación, deberías sentir furia, porque si no te causa indignación lo que le hicieron a esta niña, entonces tú eres peor que ese violador. Nosotros amamos a nuestros hijos, amamos a los niños. ¿Con cuánta más razón debemos detestar estos actos horribles, atroces que se cometen contra ellos? Pero si nosotros, siendo malos, sentimos esto, ¿qué no siente Dios, hermano? ¿Qué no siente Dios por este miserable que le desgració la vida a esta pobre niña? ¿Cuál fue el último atributo de Dios
que vimos en el episodio antepasado. La ira de Dios. Decíamos que Dios siente ira. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y si tú amas la justicia, vas a defender la justicia. Si tú amas la verdad, la vas a defender y vas a odiar todo aquello que vaya en contra de lo bueno, en contra de lo justo. Bueno, Dios se aira contra el pecado porque Él es santo. Él siente ira contra la maldad porque Él es bueno. Y como Él ama la justicia, Él ama la bondad, se indigna por la maldad, la detesta. Y todos sus atributos se conectan. Significa que su ira es santa. Su ira no es como la nuestra, que es manipulada por nuestras emociones, por nuestros caprichos. No, la ira de Dios es santa, pero también la ira de Dios es todopoderosa y es infinita, por lo que es digna de ser temida. Y cuán severo es el juicio de Dios. Imagínense ver a este violador y que el juez diga, bueno, vamos a darle servicio comunitario por 2 semanas. ¿Qué? ¿Ese juicio es lo suficientemente severo para lo que él hizo? No. Y imagínate tú la severidad del juicio que Dios va a ejercer contra este violador. Dios siendo infinitamente santo, bueno y justo. Y por eso es caprichoso. No, está siendo bueno, está siendo justo, está haciendo que la ley se haga valer. Dios está de más de airado. Dios se molestó demasiado, se pasó, es exagerado su ira. No, porque lo que hizo este sujeto es algo abominable que merece completamente el castigo que Dios va a ejercerle. Bueno, si estás de acuerdo con esto, ahora la tortilla se nos voltea. El Evangelio dice lo siguiente: te tengo una mala noticia. Dios es bueno. Y uno dice, ay, pero eso no me suena como una mala noticia. ¿Qué es eso? Es una buena noticia, Dios es bueno. No, mi querido amigo, es una terrible noticia porque tú y yo somos malos. ¿Y qué va a ser un Dios bueno con gente tan malvada como nosotros? Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 2, de los versículos 1 al 6. Por tanto tú, que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, piensas que escaparás del juicio de Dios, no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento, pero por la obstinación y dureza de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo, para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Acabamos de juzgar a este violador, pero ahora el apóstol Pablo nos dice, pero tú que juzgas a otros, ¿por qué no te juzgas a ti mismo? No tenemos excusa. Todos somos culpables delante de Dios. Todos merecemos un castigo. Y Dios obviamente va a pagarle a cada uno conforme a sus obras. Pero va a castigar a todos. Y todos van a tener un castigo ejemplar. Pero no te das cuenta de que menosprecias la benignidad de Dios, la tolerancia, la paciencia de Dios. Dios es paciente, Dios es lento para la ira. Todavía estás respirando, todavía estás vivo. Dios no ha ejecutado su juicio sobre ti. Sin embargo, nosotros somos obstinados y no queremos arrepentirnos. No queremos ir a Dios. Ningún ser humano logra durante día a día disminuir
su condena, disminuir su culpabilidad. Todo lo contrario, cada día se aumenta más y más. Vas acumulando ira, más ira, más ira, una y otra vez, porque todos los días cometes más pecados. Imagínate la montaña que tienes encima de ti. Imagínate cuántos cargos hay en tu contra. Y créeme que Dios es justo. Y en el día de la ira va a ser justicia. Y Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Esa es la mala noticia del Evangelio. Todos somos culpables y merecemos la ira de Dios. Pero ¿qué es la ira de Dios? ¿Por qué debo temerle a la ira de Dios? Si ya de por sí esa palabra ya no nos causa escalofríos. Bueno, Miguel Núñez define la ira de Dios de la siguiente manera. La ira de Dios es la reacción santa en contra del pecado por parte de un Dios justo contra personas que han violado su ley múltiples veces y que han hecho caso omiso a sus advertencias. La ira de Dios es una reacción santa. Él no lo hace porque es un Dios malhumorado, no, es una reacción justa, santa, que viene contra personas que han violado la ley de Dios. Tú y yo hemos violado y quebrantado la ley muchísimas veces y hemos hecho caso omiso de sus advertencias. Dios nos ha advertido muchísimas veces: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Yo soy lento para la ira, grande en misericordia. Pero nosotros seguimos empeñados en que queremos pecar, queremos seguir haciendo nuestra voluntad, queremos seguir rebelándonos en contra de Dios. Y la paciencia de Dios, aunque Dios es infinito, la paciencia de Dios tiene límite, hermano. Un día la paciencia de Dios se va a acabar. Un día Dios ya no va a darle gracia a la humanidad y va a darle rienda suelta a la justicia y a la ira que tú y yo merecemos. Salmos 2 del 1 al 9. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías, y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido, les habla, y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado: tú eres mi hijo. En este día te he engendrado, pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. Ríndanse a los pies de su hijo, no sea que él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en él confían. ¿Quién es este rey que Dios ha puesto en Sión? Que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha puesto su rey en Sión para que juzgue a las naciones con vara de hierro. Las naciones se amontonan todas juntas en una rebelión contra el Señor. Eso es lo que hizo el ser humano. Todo el mundo se levantó y dijo: vamos contra Dios. Vamos contra el rey, vamos contra Cristo, no lo queremos. Y inician una guerra contra el Señor, como que si todas las naciones de la tierra pudieran hacerle frente a Dios. ¿Recuerdan cuando vimos que Dios era infinito? Que todas las naciones eran como una mota de polvo para el Señor. Por eso es algo necio. Dios se burla de ellos porque es algo ilógico, irracional, que nosotros, seres finitos, que no somos nada, queramos rebelarnos contra el Dios infinito y eterno. Y Dios en su ira y en su furor está listo para hacer justicia. ¿Quién es rival para Dios? ¿Qué va a hacer Dios con gente tan pecadora como nosotros? Bueno, vamos a ver 4 puntos que nos resuman esta respuesta.
Número 1. Su ley demanda justicia. La ley de Dios demanda justicia, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ya va, ¿qué? El que peque va a morir. ¿Y cómo es que tú y yo seguimos vivos si somos unos pecadores? Ahí está la paciencia de Dios. Todavía estás vivo, todavía tienes salud, todavía Dios hace salir el sol sobre ti, todavía Dios te da comida, alegría, una vida hermosa, bella, pero tú insistes y sigues terco y no quieres arrepentirte. Por eso un día la muerte va a llegar y la sentencia de Dios será consumada. Dios no hace acepción de personas. Si yo vengo aquí y soy un juez, Eduardo, yo no te voy a juzgar a ti porque tú eres mi amigo. O yo no voy a juzgar a mi mamá por el simple hecho que es mi madre. Eso es corrupción. Eso es favoritismo. Y Dios no tiene favoritismo. Dios no hace acepción de personas. Dios es imparcial. Él sería justo si deja libre a este violador, a este pedófilo, porque él sintió amor por él, compasión. No importa la niña que descuartizó y la enterró, no importa ella, ni importa que se haga justicia, importa es que yo sea amoroso con este hombre. ¿Sería justo? No. Sería injusto. De hecho, sería peor que este mismo violador. Por eso Dios es imparcial. Y Él, aunque nos ame, Él tiene que juzgarnos. Él es lento para la ira. Pero un día nos va a llegar. Merecemos la muerte. Su juicio es justo. Y obviamente no todos van a ser castigados con la misma severidad. Porque Dios dice que va a darle a cada uno conforme a sus obras. El violador va a recibir más que quizás el que no hizo actos tan atroces. Sin embargo, todos vamos a recibir la ira infinita de Dios y todos vamos a recibir la muerte porque hemos quebrantado la ley de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 6 del 9 al 10. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ningún pecador va a entrar en el cielo. Porque el requisito para entrar en el cielo, ¿sabes cuál es? Es que seas totalmente perfecto. Que seas tan perfecto como Cristo. Que seas tan santo como Dios. ¿Quién cumple con este requisito? Nadie. Todos pecamos, como dice Romanos. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie llegó al estándar que Dios había puesto. Nadie, ninguno alcanzó la meta de perfección. Todos nos equivocamos, todos pecamos deliberadamente. Y por eso hemos sido expulsados del cielo, expulsados del reino de Dios, expulsados de su presencia y de su gracia. No, pero yo soy una buena persona, yo sigo insistiendo. Hermano, tú sí eres radical, yo soy bueno, yo no soy tan malo como tú dices. Mira lo que dice Job 9 del 2 al 7. Esto es verdad y lo sé. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? De ninguna manera pretendo contender con él, porque no podría responderle una cosa entre mil. Su corazón es sabio y grande es su poder. Nadie puede desafiarlo y salir bien librado. En su furor, en su enojo, hace polvo las montañas y nadie sabe quién las hizo añicos. Dios es tan poderoso
que Él simplemente con un poco de su furor hace polvo las montañas de la tierra. Hace que la tierra se sacuda y que sus bases se estremezcan. Ordena al sol no salir y este no sale. A las estrellas les quita su brillo. Dios es todopoderoso. Y si Él le dice al sol, hoy no vas a salir para esa gente pecadora, no sale. Si Él dice, estrellas, dejen de brillar para que esta gente reciba su brillo, no lo van a hacer. Versículo 20. Si me declaro inocente, mi propia boca me condena. Si me declaro perfecto, eso me hace culpable. Nadie puede justificarse delante de Dios. ¿Quién puede decir yo soy bueno? Yo soy justo, yo no soy pecador. Nadie. Y a Dios nada se le escapa. Como vimos, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. No hay ningún pecado que tú hayas cometido que Dios no sepa, que Dios pase por alto. Dios ve las profundidades del corazón. Y muchas personas dicen, Dios no ve las apariencias, Dios ve en mi intención, lo que yo siento en mi corazón. Hermano, ese versículo lo que debería darte es pavor, porque si Dios conoce lo más profundo de tu corazón, Él sabe tus pensamientos más sádicos, más horribles, más aterradores. Él sabe lo peor de ti que más nadie sabe. Si pudiera poner tu corazón aquí y que todos viéramos cada pensamiento, cada deseo, cada cosa que has deseado y que has pensado, te aseguro que sentirías muchísima vergüenza y saltarías y no querrías que nadie viera eso. Bueno, eso tan horrible que tú quieres que nadie vea, Dios lo ve y Dios lo sabe. Y eso debería darnos aún más pavor. Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado porque Él es santo. Incluso Dios no puede simplemente perdonarnos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, hermano? Si la Biblia dice que Dios nos perdona. Claro que sí. Pero Dios perdona siempre con un objetivo. El perdón de Dios requiere un pago, porque si Dios deja el pecado sin castigo, sería injusto, sería un juez corrupto. Por eso Dios requiere un pago por el pecado. Ay, Dios entonces no es todopoderoso. No, sí lo es, pero Dios nunca va a ir en contra de su naturaleza. Recuerdan que Dios es sus atributos, y si Dios es amor, va a actuar amorosamente. Bueno, Dios es justo. Y Él siempre va a actuar justamente. Por eso no tendrá por inocente al culpable. Proverbios 17:15 dice, justificar al malvado y condenar al justo es igual de repugnante para el Señor. Para Dios, el que condena al inocente es repugnante. Y el que justifica al que es malvado también es repugnante. Wow, Dios, pero tú nos dices que tú haces justo a los que tienen fe en Jesucristo. Tú justificas al malvado. ¿Cómo lo haces si se supone que es repugnante delante de ti? Es una gran pregunta. ¿Cómo puede Dios perdonarnos y seguir siendo justo? Bueno, déjame decirte que cada uno de nuestros pecados va a ser castigado. Dios no deja ningún pecado sin castigar. Pero hay otro problema aún mayor. Uno dice, bueno, yo voy a pagar por los cuantos pecados que cometí. No hay problema con eso. Mi querido amigo, son demasiados. ¿Sabes? Las películas de Santa Claus, que son así larguísimas. Bueno, esa lista se queda chiquitica comparada con la lista de tus pecados. Tú has pecado miles de veces durante todos los años que tienes de vida. Y mientras más anciano seas, más larga será tu lista. Imagínate tú, y Dios va a pedirte cuenta por cada uno de esos pecados. Incluso tan solo un pecado, tan solo uno,
es un quebrantamiento de la ley de Dios y merece la muerte. Imagínate los millones de pecados que tienes encima. Charles Spurgeon dijo: la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús puede mantenerte fuera del infierno, porque nadie puede justificarse por sus buenas obras delante de Dios. La moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel. Puedes ser una persona moral toda tu vida, pero solamente Cristo puede salvarte del infierno, porque tu moralidad no. Todos esos pecados que tú has hecho, Dios no los va a pasar por alto. Y si no, mira lo que dice Eclesiastés 8:11. Cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. Si Dios no castiga al culpable, entonces todos van a querer hacer lo malo. Nadie va a querer obedecer a Dios porque dicen: ¿y qué importa? Si yo hago lo malo, no me va a suceder nada. Pero no, se debe cumplir la ley. Dios debe ejecutar su sentencia. Porque si no, Dios no sería creíble. No pudiéramos confiar en Él si Él simplemente dejara de un lado su ley. Apocalipsis 20:12 dice: vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Imagínense ustedes, unos libros fueron abiertos, después otros más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a los que estaba anotado en los libros. En el día del juicio, Dios va a pararnos a todos delante de su trono y Él va a juzgarnos, y los libros serán abiertos y serán juzgados todas las obras que hemos hecho, absolutamente todas. Número 2. Dios está airado contra los pecadores. Airado, ¿qué significa esto? Bueno, que Dios está bien molesto, está encolerizado contra los pecadores, está iracundo contra nosotros. Y esto no significa que Dios sea un Dios sádico, un Dios cruel, que se deleita en hacer sufrir a las personas. No. Mira lo que dice Ezequiel 33:11. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Apártense de su mal camino. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Dios no se complace con la muerte del pecador. Dios no se complace con que el pecador sufra en el infierno. Todo lo contrario, le da pesar, le da dolor. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho: arrepiéntanse, vengan a mí? Pero el ser humano insiste en seguir adelante y por eso Él no se deleita en esto. Sin embargo, Él, como es justo, Él tiene sed de justicia. Y Él, cuando vea por fin que los pecados fueron castigados, se va a sentir satisfecho. ¿Se saben la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Qué sucedió con ellos? Insistían en hacer lo malo día y noche. Era una ciudad totalmente depravada. Y cuando Dios visitó a Abraham, le hace ciertas preguntas muy sarcásticas y le dice: ¿acaso vas a destruir al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás y no lo perdonarás por esos 50 justos? Lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como al impío. Abraham, tú no conocías a Dios ahí, ¿verdad? Dios es incapaz de juzgar al justo con el pecador o de asesinar al justo juntamente con el impío. Sin embargo, Dios no le dice nada. Simplemente le dice: bueno, si hay 50 justos, yo perdono la ciudad. Pero Abraham como que sabía y siguió disminuyendo la cantidad. Señor, ¿y si hay 45? ¿Y si hay 40?
Y si hay 10 justos, Dios, todo paciente, le dice, Abraham, si hay 10 justos, yo perdono la ciudad. Bueno, ¿qué pasó con la ciudad? Cayó fuego del cielo y consumió toda la ciudad, excepto a Lot, el sobrino de Abraham. ¿Qué significa esto? Que no había ni un justo, ni uno solo. Bueno, igualmente Dios al final de los tiempos dice que va a destruir el mundo con fuego. Porque no hay ni un solo justo, ni tú, ni yo, ni nadie somos justos delante de Dios. El Salmo 7:11 nos deja muy claro lo que siente Dios. Por el pecador, por el impío, dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios está sobre nosotros, sobre los pecadores, cada día de su vida, mientras no se arrepienta, mientras no vuelva a Él. Él está profundamente enojado. Es un inmenso cólera contra el pecador. El Salmo 11 del 5 al 7 dice, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿Sabes lo que significa aborrecer? Es un sinónimo de odio, de desprecio. Dios odia y desprecia al malvado. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Qué merecen los malvados? Que Dios haga llover sobre ellos calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Eso es lo que tú y yo merecemos. Efesios 5:6. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no obedecen a Dios. ¿Quién ha obedecido aquí perfectamente a Dios? Levante la mano. Significa que la ira de Dios viene contra nosotros. Dios ama al pecador. Sí, de tal manera amó Dios al mundo, aun siendo un pecador, que envió a su Hijo. Sin embargo, la Biblia, antes de decir que Dios nos amó, dice que Dios aborrecía al pecador, que Dios estaba profundamente enojado con nosotros. Y su ira, su odio no es como el nuestro. Dios no se basa en su emoción, se basa en su santidad, se basa en su justicia. El Salmo 5 del 4 al 6. No eres un Dios que se complazca en la maldad. Los malvados no pueden habitar contigo. El malvado no puede habitar con Dios. Por eso Dios lo expulsa del cielo. Los perversos no pueden presentarse ante ti, pues aborreces a todos los malhechores. Dios aborrece, Dios odia a todos los malhechores. Tú, Señor, destruyes a los mentirosos y rechazas a los asesinos. Wow. Por favor, busquen Proverbios 1, desde el 24 al 30. Pero yo los llamé, y nadie quiso oírme, les tendí la mano, y nadie me hizo caso. Al contrario, desecharon todos mis consejos y no quisieron recibir mi reprensión. Por eso, yo me burlaré de ustedes cuando les sobrevenga la temida calamidad, cuando la calamidad que tanto temen les sobrevenga como un torbellino, cuando les sobrevengan tribulaciones y angustias, entonces me llamarán, y no les responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán, puesto que aborrecen la sabiduría, y no optaron por temer al Señor, ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones. ¿Cuánto el Señor no le ha dicho a la humanidad? Vengan a mí. La Biblia dice que Dios le ruega a los hombres para que se reconcilien con Él. Y el hombre terco sigue en su pecado, sigue en su necedad. Y Dios, ¿qué va a hacer? Dice que un día va a burlarse
de ellos, porque despreciaron la sabiduría, porque despreciaron la gracia de Dios. Ahora cuando les sobrevengan las tribulaciones y la angustia, el Señor no les va a responder. Ellos van a clamar: Dios mío, perdónanos. Ya es tarde, ya basta. Dios ya está harto. Va a decir ya. Él no va a oír su clamor, no va a oír sus oraciones. Apocalipsis 14 del 10 al 11 dice: también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, y nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Todo aquel que no venga a Cristo, todo aquel que siga en su pecado y no se arrepienta, va a beber la copa de la ira de Dios pura. ¿Sabes? El alcohol puro, que no se mezcla con nada. Imagínense la ira de Dios pura, sin diluir, sin ni siquiera aliviarla en lo más mínimo. Cuán espantosa, cuán horrenda será la ira de Dios. Será como fuego y azufre, y no tendrá descanso, será para siempre, es eterna. Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Nuestro Dios es amor, nuestro Dios es misericordioso, pero ya llegó un colmo en que ya Dios es fuego consumidor. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice: sufrirán el castigo de la destrucción eterna. ¿Destrucción qué? Eterna. Y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Seremos excluidos de la gloria del Señor por una destrucción eterna. Ezequiel 8:18. Pues también yo voy a proceder con furor, no voy a perdonarlos, ni les tendré misericordia. Bien pueden gritar hasta desgañitarse, que yo no les haré caso. No importa cuánto griten los pecadores, cuánto le supliquen a Dios, cuando llegue el juicio será tarde. Él lo va a ejecutar. Número 3. Debemos temerle a Dios. ¿A quién debemos temerle? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Al principio del Evangelio, este temor sí es miedo, sí es pavor, porque este miedo y este pavor por la ira de Dios es lo que nos va a llevar a Jesucristo, es lo que nos va a llevar a anhelar la salvación. Por eso es el principio de la sabiduría y del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Y uno dice: Jesucristo habló del amor y de la gracia de Dios. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela, porque más vale entrar mucho al reino de los cielos que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús habló constantemente del día del juicio. Y lo hizo porque por amor, no es manipulación, no es exagerar. Si yo veo un edificio en llamas, yo voy a gritarle a las personas: salgan de ahí, se van a quemar. Uno lo hace por amor, por advertirles a las personas del peligro. Los israelitas en el monte Sinaí le dicen a Moisés: queremos hablar con Dios, porque tú eres el único que puede hablar con Él. Queremos verlo. Queremos oír su voz. Y Dios le dice: bueno, haz que se paren allí, pero que no crucen este límite. Dios siempre marcando su santidad, que no pasen este límite. Y cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, dice que se oían relámpagos
y trueno y fuego y azufre por todos lados. Y fue tanto el pavor de los israelitas que le dijeron: Moisés, habla tú, porque si no nos vamos a morir. Habla tú con el Señor, no queremos oír su voz. Temblaban aterrados. Eso es lo que produce la santidad, la eternidad y todo el poder de Dios en todo su esplendor. Hasta los demonios tiemblan ante el Señor, porque Él es el Creador todopoderoso. Lucas 12:5 dice: yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a Él ténganle miedo. Hebreos 10:30 al 31 dice: bien, sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermano, horrenda cosa, es lo peor que te puede suceder, que tú caigas en las manos de este Dios airado contra los pecadores. Apocalipsis 6 del 15 al 17. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos, lo mismo los esclavos que los libres. Todo, rico, pobre, esclavo o libre, se escondió en las cuevas. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado en el trono. Escóndanos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? La gente va a preferir que le caiga la montaña encima a que el que está sentado en el trono y el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, los vea y venga su ira sobre ellos. ¿Cómo podemos escapar de un Dios que está en todo lugar? No vamos a poder hacerlo, hermano. No podemos escapar de Dios. Número 4. La sentencia de Dios es eterna. La sentencia eterna de Dios es el infierno. Y es un castigo proporcional con la ofensa. ¿Cómo así? No es justo. ¿Por qué el castigo de Dios tiene que ser infinito si mi pecado fue finito y yo soy un ser finito? Bueno, fíjate, la gravedad del pecado no se trata de que tú seas un ser finito o que fue un solo pecado. La gravedad del pecado se trata de que fue cometido contra un Dios infinito, contra un Dios eterno. Ofendiste la santidad infinita de Dios. Por lo tanto, el castigo tiene que ser proporcional con la ofensa. Pecaste contra un ser infinitamente valioso, puro, bueno. Por lo tanto, tu castigo debe ser infinito. Pecaste contra el Creador de los cielos y de la tierra, el más puro, el más inocente, el más hermoso ser. Si queremos que el violador sea castigado terriblemente por lo que le hizo a una niña, ¿cuánto más merece aquel que le escupió en la cara al Creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué no merecemos nosotros, hermano? Dios es fuente de toda vida, de toda paz. ¿Qué ocurre si yo le digo: Dios, no te quiero? Dios, no quiero, yo no quiero ni tu vida, ni tu paz, yo no quiero nada tuyo. Quiero que me dejes en paz, quiero que me abandones y me dejes a mi suerte. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Dios quita su vida, quedamos muertos. Dios quita su gracia, Dios quita su amor, Dios quita su presencia de nosotros. ¿Qué nos queda? Nada. No somos nada sin Dios, somos seres dependientes de Dios. ¿Qué tormento mayor que la ausencia de Dios? Pero peor aún, si Dios quita su gracia, su amor, su misericordia y todo como nosotros se lo pedimos, queda lugar solamente para una sola cosa. ¿Para qué?
para su ira. La Biblia describe el infierno como un lugar donde el gusano nunca muere y su fuego nunca se apaga, como un horno de fuego donde será el llanto y el crujir de dientes. Es una llama, es un fuego eterno, inextinguible. Es un castigo eterno. Así describe la Biblia el infierno, un lugar donde solamente hay lugar para la ira de Dios contra todos aquellos que se rebelaron contra su santísima majestad. Jonathan Edwards, su sermón se titulaba Pecadores en manos de un Dios airado. Él dijo: solo la mano de Dios se interpone entre los impíos y el infierno. Su condenación no duerme. El abismo está preparado, el fuego está listo, la caldera está caliente, todo dispuesto para recibirlos. Las llamas rugen y arden, la espada resplandeciente y afilada está blandida sobre ellos, y el abismo ha abierto su boca debajo de ellos. ¡Wow! Estas terribles declaraciones hicieron que la gente comenzara a dar gritos y a preguntarle a él antes que terminara su sermón: ¿cómo podemos ser salvos de esta ira que está por venir? Esto es lo que debe ocasionar el temor sano a Dios, que vengamos a Él en busca de salvación. Nada retiene la ira de Dios sino su voluntad, sino su mano restrictiva. Y si Dios quisiera, en cualquier momento podría quitar su mano y la tierra se abriría y este edificio entero sería tragado y llegaría al infierno. Y estaríamos finalmente donde merecemos. Pero es solo la gracia y la paciencia de Dios que nos mantiene aquí sentados, a ti y a mí. Toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto, dice la Biblia. La creación está harta del ser humano, está harta del pecado, porque la creación fue maldita por nuestra causa, no porque ella quiso, fue nuestra culpa. De no ser por la voluntad soberana de Dios, la tierra no te sostendría ni un instante más, porque eres una carga para ella. El sol no brilla voluntariamente sobre ti para darle luz y para que sirvas al pecado y a Satanás. El aire no te da voluntariamente el aliento para mantener en ti la vida mientras pasas tu vida sirviendo a los enemigos de Dios. Y el mundo te vomitaría si no fuera por la mano soberana de Dios. Como tú, un ser finito que no resiste ni una gripe, va a poder satisfacer la ira infinita de Dios? No puedes. Por eso el infierno es eterno. El ser humano odia tanto a Dios, que prefiere ir al infierno antes que ir al cielo con Él. Así de terco es el ser humano que dice: Cristo, yo no quiero a Jesucristo. Dios, yo no quiero a Dios. Yo prefiero ir al infierno y bailar y pasarla bien. El cielo es muy aburrido, dicen mi amigo. Tú no tienes ni la más mínima idea de lo que estás diciendo. El infierno es la cosa más espantosa que alguien puede experimentar. En el infierno es cuando más las personas van a odiar a Dios, porque van a decir: ¿cómo te atreves a enviarme a este lugar de tormento? Yo no merecía esto. Y ahí es cuando más van a blasfemar en contra de Dios. Van a crujir sus dientes de rabia, de ira contra Dios. Así que Dios no es cruel al hacer esto. Dios no es injusto. Todo lo contrario. Por favor, acompáñame a Lamentaciones, capítulo 3, del 1 al 18. Yo soy aquel que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me ha llevado por un sendero no de luz, sino de tinieblas. A todas horas vuelve y revuelve su mano contra mí. Ha hecho envejecer mi carne y mi piel, me ha despedazado los huesos. Ha levantado en torno mío un muro de amargura y de trabajo. Me ha dejado en las tinieblas, como a los que murieron hace tiempo.
Por todos lados me asedia y no puedo escapar, muy pesadas son mis cadenas. Grito pidiéndole ayuda, pero él no atiende mi oración. Ha cercado con piedras mis caminos, me ha cerrado el paso. Como un oso en acecho, como león agazapado, me desgarró por completo y me obligó a cambiar de rumbo. Tensó su arco y me puso como blanco de sus flechas. Día y noche sin descanso, su ira es desatada sobre todos los pecadores en el infierno. Mira lo que dice Isaías 63:3. Yo solo y solo yo he pisado las uvas del lagar. De los pueblos ninguno estaba conmigo. En mi enojo aplasté esas uvas. En mi furor los pisé y su sangre me salpicó la ropa y me manché mis vestiduras. Escúchame bien. Dios te hollará bajo sus pies. Y aunque sepa que no puedes soportar el peso de su omnipotencia sobre ti, no te tendrá ninguna consideración, sino que te aplastará bajo sus pies sin misericordia, te desangrará y tu sangre salpicará sus vestidos, tanto que las mancharás completamente. No solo te aborrecerá, sino que te despreciará totalmente. No habrá ningún lugar donde merezcas estar, sino debajo de sus pies, para ser hollado contra el fango en la calle. Eso es lo que mereces. Eso es lo que yo merezco. Eso es lo que todos merecemos. El amor de Dios es eterno, es extremo y es asombroso, pero su ira también es eterna, extrema y también es asombrosa, pero en el sentido terrible. Y será mostrada. Todos un día vamos a morir. Un día vamos a morir. Y como dice Mateo 16:26, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿Quién aquí presente vendería sus 2 ojos por $1.000.000? Nadie. ¿Cuánto más vale tu alma? ¿Cuánto más sabiendo que sufrirá los tormentos horribles del infierno? ¿Qué sucederá con el pobre gusano que es objeto de la ira de Dios? ¿Quién puede mantenerse fuerte y qué corazón lo puede soportar? Sería terrible sufrir aún por un instante el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Pero lo que sufrirás será por toda la eternidad. Cuando mires hacia el futuro, verás una larga eternidad sin fin y perderás toda esperanza de alguna liberación, algún final y alguna disminución de tus sufrimientos. Allí comprenderás que tendrás que pasar largos millones y millones de siglos luchando. Y cuando llegues a este punto, sabrás que apenas es un pedacito de lo que te falta. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto, amigo? Que estamos condenados. Que necesitamos salvación. Si tú aún al oír estas cosas dices, Dios mío, ¿hay alguna oportunidad? ¿Hay alguna esperanza para que yo sea salvo? ¿Hay esperanza para un vil pecador como yo? Déjame decirte que sí, querido amigo. Tú que reconoces tu pecado y que sabes que mereces la ira de Dios y que ruegas, ¿hay alguna posibilidad de que yo sea salvo? Sí, hay esperanza para ti. Porque la gracia y el perdón de Dios es un rayo de esperanza tan grande. Porque cuando ves quién es Dios, cuando ves lo pecador que eres y cuando ves el castigo que mereces, es cuando el perdón
la gracia y la misericordia de Dios brilla con más luz, brilla con todo su esplendor. Alguien debe pagar por nuestros pecados. Y Dios envió a Jesucristo a recibir su ira, a recibir toda la ira de Dios. Y por eso tú y yo ahora podemos ser salvos, podemos ser perdonados.